Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeffer García y nuevamente estamos en ese espacio de identidad, jóvenes y redes sociales para abordar temas de interés común en cuanto al avance tecnológico y a las redes sociales y su influencia en la forma de comunicación de la sociedad colombiana. Hemos venido abordando una serie de temáticas interesantes y hoy queremos abordar de igual manera un tema que está en medio de la discusión mediática y que está, digamos, en boca de muchas personas, que es el proyecto de ley 179 del 2018 que se presentó a finales del año pasado por el senador José David Name. Actualmente el proyecto no ha sido aprobado, pero nuevamente fue retomado por el senador Antonio Sabaraín, quien está intentando sacar el proyecto adelante. Entonces vamos a empezar a revisar en detalle de qué trata el proyecto, cuáles son las posibles ventajas y desventajas que nos ofrece el proyecto y vamos a revisar en detalle qué es lo que nos están proponiendo estos senadores. ¿Es positivo o es negativo? Podemos iniciar por el nombre de la propuesta, que es por medio del cual se crean normas para el buen uso y funcionamiento de las redes sociales y sitios web en Colombia. En el artículo número 1 encontramos el objetivo principal de este proyecto. Dice objeto. Esta ley tiene como objeto regular las condiciones básicas para garantizar la protección y la honra y el buen nombre de los ciudadanos en relación a las publicaciones que sobre ellos se hicieren en redes sociales y sitios web en concordancia con el mandato constitucional. Una de las cosas que encontramos al revisar a profundidad el proyecto, cada uno de esos artículos, es que intentan rescatar los principios humanos y los derechos humanos en las redes sociales, que es algo que se ha venido desvalorizando a medida que las redes sociales se amplían. Es muy común que entremos en una red social y seamos fácilmente difamados o insultados o puestos en tela de juicio por muchas personas, algo que no sucede en la vida real porque de una u otra manera sería castigado como delito. Y las redes sociales tienen un poco de permisividad en cuanto a esto. Ese es uno de los propósitos de la ley, que busca reglamentar, regular este tipo de conductas y regular ese tipo de actos que pueden llegar a afectar de manera profunda a las personas. Cuando revisamos en el artículo 3, hablamos de algunos de esos principios. Por ejemplo, acá el artículo dice textualmente: la protección de los derechos a la intimidad, honra y buen nombre en medios digitales procurará garantizar el cumplimiento de los siguientes principios bajo los cuales puede divulgarse información de una persona. Lo que nos dice este artículo es que cuando se haga una publicación vamos a tener que regirnos bajo unos principios básicos. No podemos empezar a publicar, como tal vez lo hemos venido haciendo muchas veces, a la ligera, sin pensar en las consecuencias o sin pensar en la veracidad de las publicaciones. Entonces, los principios son los siguientes: libertad, finalidad, veracidad, necesidad e integridad. Entonces, tendríamos que pensar en todos estos aspectos hacia la persona o entidad a la cual nos vamos a dirigir, y en caso de, digamos que infringir la norma desde esta perspectiva, tendríamos unas consecuencias. En el artículo 4 encontramos algo importante, y es que todo proveedor de servicios debe garantizar el respeto por los derechos de los usuarios y consumidores. Es acá donde se empieza a cuestionar un poco sobre la libertad de expresión, porque hay muchos medios de comunicación, revistas, periódicos y demás, que a través de sitios virtuales emiten una opinión que muchas veces no puede agradarle a la persona de la que se está opinando. Entonces, podríamos entrar en un juego, ¿no? En que si no queremos que la persona publique esto de mí, la demando o demando al proveedor de servicios y sencillamente la publicación se anula. Entonces, acá es donde la ley especifica que se pueden hacer ciertas publicaciones siempre y cuando estén basadas en la veracidad y estén destinadas ya sea a la comunicación por parte de digamos que instituciones oficiales, o si es el caso de una persona natural, que se pueda corroborar la información. Una de las cosas que me parecía curiosa es que, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan los medios de comunicación o las redes para cobrar deudas que tienen, deudas personales. Esto la ley lo prohíbe. La ley dice que si la persona desea cobrar algún tipo de mérito a otra persona, no lo puede hacer por redes sociales, porque el deudor en ese caso estaría en todo su derecho de solicitarle a la red social o a la ley que esa información se retire inmediatamente de la red. En lo personal, creo que para que esta ley funcionara en el país tendría que hacer un seguimiento riguroso, y también creo que habría un poco de complejidad o un conflicto en cuanto a los servidores que operan, por ejemplo, Twitter o Facebook, al ver que hay, digamos, ciertos conflictos cuando sus usuarios publican y que pueden llegar a afectarlos a ellos, porque pues, uno de los artículos menciona que el servidor debe ser responsable en cierta manera de lo que sus usuarios publiquen, amonestarlos en primera opción cuando digamos hay una publicación de estas, y en última opción pues eliminar el contenido de forma arbitraria. Entonces
los servidores se verían de pronto implicados, se verían envueltos en este tipo de conflictos. Es algo que tendríamos que analizar de fondo. Pero si entramos a revisar la ley, encontramos una serie de aspectos que pueden llegar a ser positivos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos juicios de primera, encontramos publicaciones a la ligera, encontramos una serie de enunciados en redes sociales que perduran y se quedan de manera, yo creería que es de una manera prolongadísima, porque podemos hablar de meses, años y encontramos el mismo comentario que está muchas veces dirigido simplemente a lastimar a una persona. Y ya hemos hablado en videos anteriores de las consecuencias que pueden llegar a ser letales por ese tipo de publicaciones. Entonces creo que aquí sería un rol muy importante el del ciudadano, el del usuario, en regularse, en autorregularse, en saber publicar, en saber convivir por medio de una red social, porque muchas veces al no tener la presencia de la otra persona ahí para poder hablar, para poder generar una comunicación asertiva, nos convertimos en el famoso troll que opina, lastima, se esconde tras la red social y cree que no puede haber ninguna implicación. Desde este punto de vista creo que se podría ser muy beneficioso que la ley se pusiera en rigor y que la ley empezara a funcionar en nuestro país, pero tendríamos que empezar a revisar una serie de cuestiones como por ejemplo cuando se hace una publicación que es una publicación denuncia. Muchas personas con poder político, con poder, podrían llegar a bloquear la voz de las personas y ahí entraríamos a revisar el tema de libertad de expresión. Una de las cosas que me llamó la atención de este proyecto es que se empezó a trabajar de manera más intensiva por parte de los senadores que mencionaba que estuvieron haciendo las ponencias y las presentaciones, empezaron a trabajar de manera más ardua y a promoverla con, digamos, con mayor intención después de que hubo una serie de pronunciamientos en redes sociales hacia el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces, a mí me parece interesante revisar ese tipo de proyectos de profundidad, que lo revisen personas que tengan la experticia en leyes, que tengan la experticia en reconocer, podríamos decir, esa letra menuda que muchas veces los proyectos de ley traen y que en el momento de hacerse ley pueden llegar a afectar a las minorías o las poblaciones vulnerables y por el contrario fortalecer o en cierta manera beneficiar a los que están en los altos mandos. Hay que revisar esto con detalle, pero la iniciativa creo que podría llegar a ser positiva teniendo en cuenta que como seres, bueno, como ciudadanos, no hemos tenido esa facultad de saber convivir en redes sociales. Y cada vez que hacemos juicios, que hacemos opiniones, estamos lastimando a muchas personas, no nos damos cuenta del daño psicológico que podemos causar ni de las consecuencias que puede tener una publicación mal hecha. Hay que revisar la ley, hay que conocer un poco más sobre esta ley que nos puede regular a todos.